¿Cuál es la esencia de la NIC 34? La NIC 34 como objetivo habla de establecer, en este caso, los criterios mínimos que debe tener los estados financieros para la presentación, reconocimiento y medición en información intermedia o en periodos intermedios. Ya sea que se presenten de forma completa o condensada. ¿Qué quiere decir en forma completa? Bueno, pues simplemente que vamos a presentar todos los estados financieros tal como están establecidos dentro del ANIC 1, o vamos a presentar en forma condensada, que significa presentar los estados financieros con los elementos esenciales, digamos, para que los usuarios tomen decisiones. Ok, entonces hablamos de un periodo intermedio. Es todo periodo contable menor que un periodo anual. Si nosotros estamos haciendo estados financieros, ejemplo, el ciclo contable de enero a diciembre, podemos hacer un estado financiero o estados financieros al 31 de marzo. Entonces, las reglas que se establecen es qué información debemos presentar si nosotros estamos presentando información financiera que refleje nada más una parte de un periodo contable. Y la información financiera se entiende todo el juego completo de estados financieros que establece la NIC, si es que lo presentamos de esa forma, o un juego de estados financieros condensados, como particularmente lo describe la norma para un periodo intermedio. Esta norma es tanto de aplicación, muchas de las informaciones financieras que se presentan es porque alguna institución, alguna entidad o organismo exige la presentación. Por ejemplo, que cotice en la bolsa de valores puede pedir que los estados financieros sean presentados con una periodicidad menor a un año. Entonces, básicamente es qué aspectos vamos a tomar dentro de lo que establece la normativa para esa presentación en un periodo intermedio, ya sea que sea obligado o bien que lo haga por su propia decisión de hacer una publicación para un fin específico o no específico. Okay. La información financiera intermedia contendrá como mínimo los siguientes componentes: un estado de situación financiera, y aquí hablamos como mínimo porque lo puede presentar completo, un estado de situación financiera condensado, que es el mínimo, un estado condensado o estados condensados de resultados y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio condensado y un estado de flujos de efectivo condensado, además de notas explicativas que permitan interpretar los estados financieros, así como cualquier información que pueda afectar la presentación únicamente para el periodo que se está describiendo. Ahora, ¿qué deben contener los estados financieros? Bueno, en este caso, lo que la norma establece es que debe contener como mínimo cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales. O sea, que si en el estado financiero nosotros pusimos grupos de partida grandes, esos mismos grupos de partida debemos presentarlos sin un detalle tan completo como pudiera ser de acuerdo con la NIC. En este caso, debe incluirse partidas o notas adicionales siempre que su omisión pueda llevar a que los estados financieros sean mal interpretados. Ok, digamos, básicamente nosotros lo que tenemos
de la norma es lo que nos está estableciendo. Ahora se los voy a poner en un ejemplo particular. Ok, vean. Digamos, para explicar un poco qué es qué expresa la NIC sobre periodos intermedios, me voy a referir a una empresa. Esta empresa es argentina, que tiene negocios o tiene sucursales o subsidiarias en varios países de Sudamérica. Hay algunas particularidades que las traje, que tienen este tipo de estados financieros, por eso fue que decidí ponerlos. Primero, ok, el nombre. El nombre tiene que indicar estado de resultados, en este caso resultados integral, okay, que es el nombre que hemos visto, pero además debemos agregarle que este es consolidado. Hablamos, ese término se ve en otras contabilidades, pero consolidado quiere decir que agrupa la contabilidad de varias empresas, la matriz y sus sucursales. Entonces, no solamente de una, sino de todas las empresas. Además, indica que es condensado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene todo el detalle que tiene el estado financiero a final del periodo, y además que es intermedio, que solo está reflejando una parte del periodo anual. ¿Ok? Entonces, el nombre correspondiente al periodo de 3 meses finalizados el 31 de marzo. Entonces, en este caso, este estado financiero, lo que es en la parte del estado de resultados, solo está reflejando ingresos de enero, febrero y marzo. Entonces, aquí muy importante las fechas. Si nosotros hacemos un estado financiero al 31 de marzo, debemos presentarlo con la misma información que tuvo el estado financiero al 31 de marzo del año anterior. Entonces estamos comparando la acumulación de los primeros 3 meses de este año, en este caso este estado financiero del 2021, con los primeros 3 meses del año 2020. ¿Por qué? Para que se vuelva comparativo. Si comparamos 31 de marzo con 31 de diciembre, lógicamente que no me va a reflejar información comparativa. Ahora, cuando hablamos de condensado, hablamos de que no tiene todo el detalle completo. Por ejemplo, en este caso, ingreso por ventas, hay diferentes tipos de ventas que pueden estar, aunque la nota puede hacer una segregación de esas ventas. Aquí en este estado solo se presenta los rubros más importantes. Viene resultado bruto, vienen grandes grupos de gastos. Cada uno de estos grupos, por ejemplo, gastos de comercialización, tiene una subdivisión de gastos específicos. Gastos de administración tiene otra subdivisión. Por ejemplo, administración puede tener salarios, papelería, electricidad y cosas así por el estilo. Otros ingresos operativos y otros egresos operativos. Esto me da un resultado operativo del negocio. Posteriormente vienen otros ingresos financieros, gastos financieros que no son por parte de la actividad operativa del negocio. Y al final tenemos un resultado antes de impuestos, el impuesto a las ganancias y rubros particulares que vamos a ver aquí, como el caso de
otros resultados integrales. Cuando hablamos de otros resultados integrales son una serie de cuentas que están relacionados sí con la empresa, pero resulta que no son parte de la operación normal de la empresa. Por ejemplo, dentro de los estados de otros resultados integrales, esta empresa presenta esta partida que se llama ganancia del periodo por operaciones continuas. Presenta otro rubro que se llama ganancia de operaciones por operaciones discontinuas. ¿A qué se refiere con continuas y discontinuas? Entonces, cuando nosotros metemos discontinuas, significa que puede significar varias cosas. Una, puede ser que haya comprado un negocio, el cual yo lo tengo de carácter especulativo para vender, pero en el transcurso o en el tiempo que lo tengo, genera algún tipo de ganancia o algún tipo de ingreso. Puede ser que haya decidido, y ya eso es un acuerdo tomado, en separar una de las subsidiarias de las cuales no va a continuar y está en un proceso de venta. Entonces, los ingresos que tenga esa subsidiaria se ponen como operaciones discontinuas. O sea, se separan de lo que normalmente nosotros tenemos como operaciones que le llamamos operaciones continuas. Entonces, aquí hace una separación de la ganancia de lo que es operaciones continuas separado de la ganancia de las operaciones discontinuas. Entonces, al final, lo que me está dando es una ganancia al periodo. Pareciera, desconozco la legislación en Argentina, pero pareciera que las ganancias de operaciones discontinuas no pagan impuesto o este impuesto a las ganancias ya lo tienen porque está antes de que se pongan las ganancias en operaciones discontinuas. Entonces, otro resultado integral, bueno, aquí ya ellos ponen el detalle de lo que es el otro resultado integral. Hay, por ejemplo, diferencias de conversión. Las diferencias de conversión son los cambios que se dan en el tipo de moneda, principalmente que no se han realizado, o sea, que no se ha dado una ganancia por el tipo de moneda, por el cambio total, sino por el movimiento del el tipo de cambio. O sea, si el tipo de cambio aumenta, la conversión me da una ganancia sobre esa moneda que tengo, pero no necesariamente la he realizado. ¿Cuándo hablamos que es realizado? Cuando efectivamente, por ejemplo, vendo la moneda en el mercado, entonces ahí sí he realizado una ganancia. Pero mientras tanto, el tipo de cambio puede aumentar o disminuir, por tanto se puede convertir en una ganancia y si baja se puede convertir en una pérdida, dependiendo si estamos hablando de activos o de pasivos. Vamos a ver otra característica que tiene esto aquí. Esta particularidad que tienen los estados financieros es una separación de cada una de las utilidades que tiene en cuanto a los que son propietarios de la sociedad y lo que son participaciones no controladora. Y lo explico, tal vez este es un concepto que pueden verlo más adelante, pero es un concepto en el cual cuando una empresa invierte en una sociedad, no necesariamente el 100% de todas las utilidades que tiene la sociedad son para la empresa, pero entonces la empresa registra cuánto ganó esa sociedad, pero una parte de lo que ganó esa sociedad, o de la ganancia que tuvo, de la utilidad que tuvo un periodo, le corresponde por su participación a la empresa, que en este caso controladora, y de propietarios de la sociedad, y hay una participación de esa ganancia que pertenece a otros que la empresa no controla. Entonces ahí hace una separación de lo que
de lo que le corresponde digamos, a los socios de esta empresa y lo que no le corresponde a los socios de esta empresa, para decirlo en palabras simples. Bueno, viene la ganancia por acción reflejada, que ese es otro detalle que se pone entre los estados financieros. Ahora, aquí está el estado de situación financiera. También este estado de situación financiera, como lo pueden ver, es consolidado de las diferentes empresas, condensado porque no tiene el detalle, e intermedio porque estamos haciéndolo de enero a marzo únicamente. Y aquí una particularidad que nosotros normalmente hemos visto, que es diferente y algunos países lo utilizan. No registran como primer activo el activo corriente, sino como activo primero el activo no corriente, y comienzan por aquellos comienzan por aquellos activos no corrientes de los cuales tienen más valor. Y esto normalmente una de las empresas los hacen porque la diferencia, por ejemplo, en este caso, del activo no corriente, que son 231,000, es superior al activo corriente, que son 82,000. Entonces, es un criterio que utilizan. Las normas no establecen de que debe ir uno primero que otro. Dicen que deben estar clasificadas en corriente y no corriente. Entonces, esta es una particularidad. Nosotros lo hemos visto al contrario. Primero el activo corriente y posteriormente el activo no corriente. Otro aspecto que quería mostrarles es, vamos a ver. Por ejemplo, activos clasificados como mantenidos para la venta. Estos son activos que se tienen con carácter especulativo, no los ponen dentro del activo corriente y activo no corriente, sino que en una cuenta aparte, probablemente, digamos, ahí no entré a revisar tanto, probablemente aquellos que hablamos de operaciones discontinuas sean estos activos que están mantenidos para la venta. Por otro lado, tenemos el patrimonio, y aquí sí hay una gran cantidad de partidas relacionadas con el patrimonio. Capital acciones, ajuste capital, prima en emisión. Esto por los nombres es una empresa que cotiza en bolsa, acciones propias en cartera, ajuste capital acciones en cartera, costo de acciones propias en cartera. Estas acciones en cartera, la particularidad que tiene es que son propias, acciones propias de la empresa, que las empresas las compran en el mercado. Las ha emitido anteriormente y las vuelve a comprar, pero las mantiene en cartera. Quiere decir que no las anula, no las separa, no las elimina, sino que quedan vigentes dentro de la participación de las utilidades, pero se los deja a la sociedad. Hay reserva legal, hay reserva facultativa y otra serie de partidas que tiene. Entonces, la particularidad que vi aquí, ponen primero el patrimonio, después el pasivo no corriente y posteriormente el pasivo corriente. Entonces, aquí lo que les muestro es únicamente que hay diferentes tipos de presentación de los estados financieros. Los estados financieros nos dan pautas generales, las normas nos dan pautas generales, pero no necesariamente, digamos, tenemos que seguir una regla establecida para la presentación, sino que hay algunos criterios que se establecen diferentes. Esto es un estado de cambios en el patrimonio consolidado, condensado, intermedio. Y nosotros solo lo hemos visto con capital social, las utilidades del resultados del periodo, ¿dónde está? Participación,
Este capital, acciones propias en cartera, costos, reservas, otros. Otro resultado integral, que sí lo tenemos, y los resultados, y estos resultados. Solamente nosotros vemos esto, pero como pueden ver, el estado de cambios en el patrimonio, dependiendo de la cantidad de partidas que tenga, pues el estado de cambios en el patrimonio es diferente, es más grande y trae una serie de movimientos. Ok. Este es el estado de flujos. Nosotros no vemos el estado de flujos, pero al igual viene condensado, vienen con los elementos primordiales y posteriormente vienen las notas a los estados. Ok.